Hola a todos, había ya grabado este video, pero bueno, se ve que empiezo a hacer videos de YouTube y el problema bueno, no he conseguido grabar mi voz y entonces vemos mi cara, pero no oigo nada de lo que digo, entonces me toca volver a hacer todo desde el principio. El objetivo de este video era de hablar con vosotros de lo que es para mí la doma natural y también las diferentes técnicas, las diferentes teorías de aprendizaje del caballo para poder mejorar nuestra relación con ellos y entender cómo ellos aprenden, y entonces quizá os ayudará a adaptar vuestro método de trabajo. Primero, ¿qué es la doma natural? Para mí la doma natural es el arte de comunicar con su caballo. También es la comprensión de las características profundas de su caballo y de su comportamiento. Y permite hacer que nuestra idea sea también la idea del caballo sin entrar en un conflicto de fuerza, digamos. Va a permitir también de sacar de su caballo todo su potencial sin quitarle su dignidad, con fuerza y con entrenamientos mecánicos. Para mí, la doma natural no es una disciplina aparte, para mí es una manera de pensar y de abordar el caballo, y así no va a ser contraria a cualquier disciplina que vais a querer practicar, sino va a ser complementaria justamente a cualquier disciplina que vais a practicar con vuestros caballos. Y entonces para mí debería ser la base de todo deporte con los caballos sobre todo. Y bueno, el objetivo es de buscar conexión que sea fundada en la comprensión y el respeto mutual para lograr objetivos y llegar a una motivación por parte del caballo, y gracias a esto vamos a mejorar sus performancias. Y ahora entonces vamos a hablar justamente voy a hacer un resumen muy pequeño de lo que es un caballo en su entorno natural, pero el objetivo de lo que voy a deciros es de ayudaros a entender cómo podemos comunicar con él. Bueno, ¿qué es un caballo en su entorno natural? Primero hay que saber que el caballo es un herbívoro y también es un animal gregario y de presa. Aunque domesticado desde hace miles de años, ha conservado sus instintos de huir delante de un elemento extraño, o incluso delante del humano, que también fue uno de sus depredadores. Voy a conseguirlo. Vais a reír mucho en los vídeos porque yo tengo buenas bases de español, pero como lo podéis oír, no es mi idioma maternal. Aún espero que me perdonaréis por mis errores de español y que bueno, eso no destruyera nuestra relación. Lo que decía entonces es que el humano también es un depredador del caballo, y por eso también nos huye y también puede huir cualquier cosa, y la primera reacción que va a tener delante de algo que le da miedo es la huida, porque tiene miedo de hacerse comer por la cosa que le da miedo. Entonces el miedo es algo, el miedo o la huida es algo muy natural, muy instintivo del caballo. Es muy importante considerarlo para poder entender cómo va a funcionar. Además de todo esto, es un animal que es muy sociable, y en estas relaciones sociales vamos nosotros a encontrar cómo podemos comunicar con él. Tiene un funcionamiento social que es muy complejo y que nos interesa estudiar para poder adaptar nuestro comportamiento al caballo. Hay que saber que cada grupo de caballo en la naturaleza son en general estructuras muy estables, que pueden durar años y que funcionan con un sistema de jerarquía. El más dominante en un grupo en general es el que accede primero a los recursos. No va a ser obviamente el que es lo más agresivo.
El objetivo de esta jerarquía es de minimizar los enfrentamientos entre caballos y evitar también entonces lesiones que podrían ser fatal para el miembro de la manada, y también de no perder energía para pocas cosas. Las posibilidades de supervivencia entonces se optimizan porque el grupo está estable y porque en un grupo donde la jerarquía está ya establecida hay pocos caballos que van a cuestionar el orden que ya está establecido. Entonces, por eso están muy estables. Hay condiciones particulares donde los grupos pueden cambiar, pero eso no, ¿cómo decirlo? No es que no nos interesa, es que podría escribir un libro sobre esto y también me falta conocimientos y estoy siempre en formación, entonces no os puedo dar todos los datos de esto, aunque sí tengo informaciones complementarias, pero sería demasiado largo exponeros todo. Los estudios han demostrado que pocas cosas incluyen la jerarquía, porque en general las solas cosas que están importantes para definir la jerarquía en un grupo va a ser la edad y el tiempo de residencia en el grupo, no tanto el tamaño, la fuerza, lo que sea. Tampoco hay conexiones, como os decía, entre la dominancia y la agresividad, porque un caballo dominante no va a ser lo más agresivo, sino lo que es lo más seguro, lo más confiante, y entonces que va a aportar la seguridad a los caballos de rangos inferiores. Entonces es el que con pocas cosas va a tener la capacidad de hacer mover toda la manada, o de hacer reaccionar todo el mundo con un señal muy ligero. Por eso es en general el más dominante, no es agresivo. Se ve que es dominante porque es el primero que tiene acceso a la comida, pero yo, por ejemplo, tenía una yegua, mi primera yegua, y ahora en Sumun también un poco porque, bueno, tenía su madre ahí en el alto de la jerarquía, entonces obviamente aprendí de ella para poder mondar, digamos, aunque sí lo hacía mal al principio. Pero mi yegua, por ejemplo, era una dominante, era la jefa del grupo, era la que tenía acceso a la comida en primero, pero estaba capaz de hacer mover los caballos o alejar los caballos, por ejemplo, de la comida sin tener que ser agresiva. No pegaba a nada. Los solo momentos donde la veía agresiva en general era cuando llegaba un nuevo miembro en el grupo y que tenía que afirmarse. Pero aparte de esto, era la jefa y tenía esta capacidad de hacer mover todo un grupo. Seguramente tenía suficiente confianza en ella para hacer esto, y entonces pues era la más dominante, pero no era agresiva. Y aparte de esto, yo he visto caballos muy agresivos que estaban agresivos porque justamente estaban dominados. Entonces eso, el objetivo de hablar de esta de la ausencia de conexión entre la agresividad y la dominancia es haceros entender que lo que sobre todo necesita un caballo no es un dueño o un jinete que va a ser violento, sino para poder comunicar correctamente con él vamos a tener que tener un buen liderazgo. Y bueno, todo lo que os he definido ahora sobre la jerarquía, las comunicaciones sociales, es muy estrecho, faltan muchos datos. Podremos volver a hablar de esto o desarrollarlo, pero el objetivo era solo de mostraros que para ser un buen humano para el caballo no hace falta ser violento, o para ser un humano, un referente para el caballo no hace falta ser violento, sino hay que tener un buen liderazgo y estar seguro de sí mismo. A mí me ha cogido muchísimo tiempo para darme cuenta de esto,
no es que estuve violenta, sino que cuando entraba en conflicto sobre una pregunta o algo con mi caballo, no entendía por qué no lo conseguía. Pero vamos a hablar justamente de esto en las próximas partes, porque, bueno, eso, como decía, nuestro objetivo no va a ser de buscar la sumisión de nuestro caballo, pero asumir una posición de líder con el proyecto de colaborar con el caballo, donde nosotros tendremos la capacidad de decisión que usaremos para el bien de nosotros dos. Nosotros tenemos que aportar al caballo lo que más necesita, es decir, la seguridad. Y si no estamos seguros de nosotros, tampoco va a creer en nosotros. Hay que ser seguro de sí mismo. Y como los caballos entre ellos establecen una jerarquía, necesitamos nosotros poner bases claras a condición de usar los medios de comunicación igual de los que ellos usan entre ellos, para exprimirse, enseñar o disciplinar el grupo. Si no actuamos así, vamos a encontrar problemas. La mayoría de los humanos, el reflejo que vamos a tener es culpabilizar a nuestro caballo, cualificándolo de malo, de cabezón, de tonto. Pero no son caballos malos, no hay ningún caballo malo. Son solo caballos que son perdidos y que están buscando estrategias, que buscan adoptar estrategias para sobrevivir. Y nosotros vamos a ver este comportamiento como un problema. Pues nosotros, el líder que consideraremos hacer es el que va a dirigir el grupo, pero dándole razones y motivaciones para seguirlo. Y para un caballo, antes de todo, como os decía, es la seguridad. Es lo más importante para un caballo, es aportarle seguridad. Seguridad no es darle comer, no es solo darle de comer, ni cuidar de él, ni nada. Es mostrarle que, por ejemplo, cuando tiene miedo de algo, que nosotros, lo que le da miedo a él, nos da igual. Nosotros no tenemos miedo, entonces tiene que fiar en nosotros, pero tenemos que explicarle cómo un caballo lo haría con otro caballo. Los caballos son animales que son apasionantes y que nos obligan a comportarnos como ellos si queremos hacer de él un amigo. Y a veces es mejor guardar el silencio que destruir la relación. Entonces, bueno, eso hablaremos en los próximos temas porque si no el video va a ser muy largo. Lo que siempre busca un caballo es estar cómodo y prefiere comer y dormir que correr. Entonces, nuestro objetivo va a ser de hacerle entender que la comodidad es la mejor elección que puede tener y vamos a tener que ofrecerle una comodidad importante. Y bueno, nos lleva al próximo tema que es de hablar de las teorías de aprendizaje. Primero tenemos el aprendizaje no asociativo, en el cual vamos a encontrar dos tipos de aprendizajes no asociativos. El primero es el aprendizaje latente. El caballo va a memorizar su entorno sin objetivos directos aparentes. Es el aprendizaje que es relacionado con los aspectos espaciales, la memorización de circuito, etc. El segundo aprendizaje no asociativo va a ser la habituación. Es la atenuación de la reacción ante un estímulo, chorro, ducha, por ejemplo, fush para las moscas, una cosa que se va a repetir. Pero hay que cuidar porque es solo habituación si el estímulo es de baja intensidad y si no tiene consecuencias ni positivas ni negativas en el caballo. Os voy a dar un ejemplo con mi yegua, por ejemplo, la potra que tengo, Insomul. La tengo desde que está pequeña y entonces ha podido ser manipulada desde mucho tiempo, pero al principio la sola técnica de aprendizaje que usábamos era la técnica de habituación. El objetivo era demostrarle lo máximo de cosas sin obligarle a enfrentarse a estas cosas.
Os doy un ejemplo. Lo que hacíamos, ponía en su prado una lona en el suelo y la dejaba sentirlo, andar encima, le ponía un poco de heno dentro. Bueno, hacía muchas cosas y en este caso, pues al principio obviamente no quería andar encima, pero a lo largo se acostumbró a que sea la lona y empezó a no darle más miedo y entonces empezó a andar encima y todo. Pues eso es una habituación. También el hecho en un potro de cogerle los pies se puede hacer como una habituación, es decir, yo lo rasco y todo, le estoy haciendo muchas cositas, bajo a su pie, le cojo el pie, como si no había pasado nada, le repongo y ya está. Esto es una habituación. Después vamos a tener el aprendizaje asociativo, donde vamos a encontrar dos tipos de aprendizaje asociativos. Tenemos el condicionamiento clásico y tenemos el condicionamiento operante. El primero, el condicionamiento clásico, también está llamado el condicionamiento pavloviano, es la asociación entre un objeto y una señal neutral a priori para el caballo y una consecuencia. Entonces, os doy un ejemplo concreto. Al principio, cuando le vais a decir bien a vuestro caballo, esto no va a tener ninguna significación. Pero cuando vais a decirle bien y después vais a darle la zanahoria o un premio, pues va a empezar a estar más, a tener un comportamiento a partir del bien. Vais a decir bien y vais a empezar a ver a vuestro caballo excitarse, ponerse en presión y todo. Bueno, este tipo de condicionamiento clásico lo queremos evitar lo máximo posible porque puede tener consecuencias, porque se pueden crear comportamientos que no queremos que lleguen. Y después vamos a tener el otro comportamiento, el otro condicionamiento, que va a ser el condicionamiento operante. Es lo que vamos a usarlo más porque involucra el caballo en acción. Por lo tanto, es la asociación de una acción por parte del caballo a una consecuencia. Os doy un ejemplo. Queremos que el caballo haga el paso español. Después desarrollaremos este tipo de condicionamiento porque hay dos tipos de refuerzo y además tenemos dos tipos de punición, de castigo para los caballos en este caso. Todo esto son teorías. Después, si la aplicamos o no, ya lo veremos. Pero bueno, eso es teoría. Os doy un ejemplo. Queremos que el caballo levante la pata. Pues cuando, por ejemplo, levanta la pata y le doy un premio. Entonces va con el tiempo a asociar el hecho que levantar la pata está asociado a un premio. Entonces le va a dar más motivación para dar la pata. Y después tenemos otro ejemplo concreto. Yo quiero que dé la pata y entonces voy a usar no sé, algo, voy a pegarle detrás de la pata y cada vez que va a levantar la pata, pues voy a quitar el pego. Y pues entonces el caballo se va a dar cuenta que la cosa desagradable se para cuando levanta la pata. Entonces cada vez que va a empezar la cosa desagradable, pues va a levantar la pata. Eso es un condicionamiento operante. Dentro del condicionamiento operante vamos a tener dos tipos. Bueno, para aplicar el condicionamiento operante tenemos dos opciones. Tenemos la primera que es el refuerzo negativo, que consiste en suprimir un estímulo desagradable, una presión, para aumentar la frecuencia de una conducta deseada. Por tanto, como en el caso anterior, el reforzador debe aplicarse de forma inmediata, es decir, justo después de que el caballo haya actuado correctamente. Si nos falta este tipo de cosas, este timing, pues podemos desensibilizar el caballo.
La etología clásica de hace 10 años, pues el estudio de los animales en su entorno natural nos trajo el refuerzo negativo de manera científica. Aunque sí ya existe el refuerzo negativo desde miles de años, es lo que usamos siempre con los caballos, pero no habíamos concientizado el potencial de parar la presión o de quitar inmediatamente la presión. Entonces eso, la etología nos trajo el refuerzo negativo a través de la observación de los caballos en libertad, y esto era hace 10 años. Hemos observado que un caballo que no respetaba la jerarquía, un joven en general, que no respetaba la jerarquía o que había hecho un error, estaba puesto en posición incómoda, es decir, lejos del grupo, en posición de inseguridad porque está lejos del grupo, entonces estar sin el grupo es ponerse en peligro, creándole una situación de estrés hasta presentar unos comportamientos de sumisión para que el caballo que lo había echado vuelve a invitarlo en el grupo. Y de esto se adaptó el famoso Join Up de Monty Roberts, que todos conocemos. Y bueno, y también la observación de la capacidad de un caballo a sentir una mosca en su cuerpo nos permitió darnos cuenta de lo sensibles que eran. En libertad, las comunicaciones en refuerzo negativo entre caballos son muy progresivas. Entonces, lo que hemos observado, por ejemplo, es que al principio, antes de entrar en conflicto o en contacto físico, vamos a observar señales muy claros del caballo, que son contracciones de las narices, orejas tumbadas, se van a poner más amenazantes, tirando la cabeza hacia el caballo que quiere echar, y por fin van a morder o pegarse. Pero en una jerarquía bien establecida hay veces donde no se pueden percibir estas señales porque están tan ligeros que no lo podemos ver. Aunque sí, ahora estamos desde un poco de tiempo desarrollando el repertorio de comportamientos y posturas del caballo en función de sus emociones, y entonces nos permite aprender cada vez más cosas sobre estos modos de comunicación. El refuerzo negativo también es la base de los famosos juegos de Parelli, que os explicaré a lo largo de videos de ejercicios, aunque poco a poco me estoy orientando en el próximo refuerzo que podemos usar, que es el refuerzo positivo, porque que los estudios empiezan a demostrar que el uso del refuerzo negativo puede crear el estrés en el caballo. Entonces el objetivo para mí es llegar al refuerzo 100% positivo, pero no tengo suficiente competencias para compartirlo con vosotros, aunque me haría un placer desarrollar esto con vosotros a través de video de desarrollo de este tipo de refuerzo. De mi punto de vista, el refuerzo negativo no está tan negativo, quiero decir, no es un maltrato del caballo, aunque sí podemos hacer de otra manera. Si alguien tiene suficiente de timing, de feeling para poder aplicar el refuerzo negativo, entonces yo no creo que sea mala cosa. Solo es cuestión de dosificar la presión que vamos a poner, y si por ejemplo vemos que este tipo de refuerzo no funciona, pues buscar otras soluciones. Pero lo que podemos hacer es usar el refuerzo positivo también, que es añadir algo que va a ser placentero para el caballo después de marcar un comportamiento deseado por parte del caballo. Por ejemplo, quiero que mi caballo haga un paso atrás. Pues si da el paso atrás, voy a marcarlo y voy a premiar. Y entonces, cuando lo voy a marcar,
voy a poder con el tiempo asociar un código y este código es como el orden, no tiene presión ninguna y cuando da el paso atrás pues marco y doy el premio. Aún no exploté todo el potencial, como os decía, de este tipo de refuerzo, aunque sí creo que lo uso, ya lo uso desde mucho tiempo con mi potra, pero tampoco lo hago conscientemente, entonces necesito tener más conocimientos teóricos para mejorar un poco este tipo de refuerzo. Bueno, para aprender a usar este tipo de refuerzo de manera correcta. Y como os decía, lo desarrollaré con vosotros a través de la formación online, aunque será progresivo en función de mi progresión. El refuerzo negativo, bueno, los juegos de Parelli podemos trabajarlos juntos sin problema, pero el refuerzo positivo, esta técnica menos. Pero el objetivo es aportaros lo máximo de datos para que seáis buenos hombres de caballo. Y por fin, en las teorías de aprendizaje vamos a hablar de los castigos. El castigo es un evento que tiene por objetivo de disminuir un comportamiento, disminuir la repetición de un comportamiento. Y dentro de esto tenemos el castigo positivo, que es añadir un estímulo aversivo para que el caballo disminuya su comportamiento. Por ejemplo, nos muerde, le pongo una hostia. O el castigo negativo, que es quitar un estímulo agradable para que el caballo pare su comportamiento. Por ejemplo, yo paro de rascarlo cuando me muerde. O si está pegando en la puerta de su box, pues me voy con el cubo de comida para que pare de pegar en su box. Pues estoy acabando con este video por fin, pero otro día, porque me di cuenta que no había concluido con este video, pues la próxima vez vamos a hablar de la interpretación de los caballos y de la nuestra también. De la interpretación de nuestra personalidad también. Entonces eso es el primer video, son videos que son teóricas, pero bueno, no quería que sea demasiado larga, pero bueno, ya hace 27 minutos, no sé si vais a llegar hasta el fin, espero que os haya gustado y si os ha interesado no duden y suscribirse a mi canal justo aquí y ya está.